Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Franco, gerente general de Diviso Bolsa, y en representación del Grupo Diviso le damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado El momento de invertir en bolsa es ahora, oportunidades en renta variable, y estará a cargo de nuestro gestor de patrimonios, el señor Oscar Miranda. El señor Miranda es docente e investigador de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinador del Grupo de Investigación en Finanzas Aplicadas GIFA-PUC. Adicionalmente, es doctor en Ingeniería Industrial, Convención en Finanzas y Análisis de Inversión por la Pontificia Universidad Católica del Río en Brasil, y cuenta con un máster en Finanzas Aplicadas por Macquarie University de Sydney, Australia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Oscar para que dé inicio a la presentación. Muchas gracias por su participación. Oscar, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Gracias a todos por participar en este evento. Antes que nada, quisiera un poco describir cómo abordaremos los temas. Inicialmente vamos a hacer un análisis del macroentorno, principalmente el efecto de la pandemia en algunos sectores de nuestra actividad económica en el país. Luego comentaremos en base a un análisis que hemos realizado en cuáles sectores estaríamos nosotros pensando habrían mayores oportunidades de inversión para finalmente terminar con algunas alternativas de inversión que vamos a presentar. Como todos saben, el COVID, respecto a esta pandemia, ha parado nuestra economía. Hay diversas actividades económicas, como el sector minero, que paralizaron actividades, la demanda de energía cayó un 30%, el sector consumo básicamente es el único que se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, toda esta situación hace pensar en un escenario de incertidumbre, ¿no? Que nos hace preguntar, digamos, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. De hecho, nosotros creemos que todo escenario de incertidumbre genera oportunidades de inversión. Las oportunidades de inversión que nosotros definitivamente podemos identificar están en función justamente al inicio de la actividad económica propuesto por ya nuestro gobierno, planteado por nuestro gobierno, el cual se hará en 4 fases, ¿no? 4 fases que ya han iniciado en mayo, la semana pasada, y los sectores justamente y las empresas en las cuales nosotros vemos oportunidades de inversión se encuentran en estas, iniciando actividades en estas dos fases, entre mayo y junio. Los sectores, digamos, en los cuales habríamos pensado, habría oportunidades de inversión, está en el sector minero, construcción, consumo y energía, básicamente generación de electricidad. No necesariamente desarrollándose en esos sectores o por lo menos atendiéndolos. Es claro de que nadie coincide en el nivel de pérdida a nivel de PIB que podría tener nuestro país este año. Pero ustedes pueden ver aquí en esta gráfica unas proyecciones bastante dispersas, ¿no? Sin embargo, obviamente, nadie apunta de que la recuperación económica será este año. Por el contrario, todos apuntan a que la recuperación económica se verá a partir del próximo año. Y de hecho, ustedes pueden observar que las estimaciones de crecimiento no presentan rangos tan elevados, digamos, o rangos tan abiertos como en el caso para el año 2020. Incluso ya hay algunos atisbos de que algunas economías que iniciaron su reactivación económica antes que la nuestra, como China, por ejemplo, estarían presentando niveles de recuperación ya con algunos indicadores a partir de mayo, como por ejemplo el indicador de manufactura de China, ¿no? El cual lo presentamos aquí en verde,
en plomo, perdón, y guarda una estrecha correlación con el desempeño de la bolsa, de nuestra bolsa de valores, producto de la estrecha relación comercial, principalmente por la exportación de minerales, ¿no? Entonces, una seña o muestra de recuperación me haría pensar en que podría nuestro mercado de capitales empezar a mejorar rendimientos. De hecho, ya lo venía haciendo. Entonces, habiendo dicho y comentado lo anterior, el análisis anterior, nos enfocamos básicamente en los sectores que aquí ven presentados, ¿no? El sector construcción, y hemos analizado algunos factores que podrían tener impactos positivos y negativos. Por ejemplo, ¿no? En el caso del sector construcción, la reactivación de obras de construcción, básicamente en el sector privado, particularmente en la minería, harían que empresas que atienden este sector reactiven de una manera más fluida sus actividades. Los recortes de precios y tasas de interés también favorecerían a este sector. El sector minero, dado que es más dependiente de demanda externa, se vería también favorecido porque varios países, entre ellos China, ya han iniciado su reactivación económica. El factor que generaría un impacto negativo podría ser en la ralentización, o sea, el que sea lento la reactivación debido a estos protocolos de seguridad estrictos que están habiendo. En el sector consumo, ¿no? Que es el que comentamos habría mantenido relativamente estable, vemos un crecimiento en cuanto al consumo de productos de cuidado personal, ¿no? Y también la potencial reactivación de centros comerciales con menor aforo, pero seguramente esto va a ir regularizando en la medida en que esperemos se pueda controlar los contagios. Y finalmente el sector de electricidad, que inmediatamente se reactiven las empresas, las actividades económicas, principalmente aquellas que comentamos en las dos primeras fases, va a comenzar a atender, ¿no? De hecho, ese mercado tiene ya una trayectoria histórica, ¿no? de una demanda creciente. Entonces, habiendo analizado, digamos, los sectores que serían más favorecidos con esta reactivación económica que recién inicia, claro, como comentamos, recién inicia, hemos seleccionado algunas acciones que aquí presentamos y hablaremos básicamente ahora de algunos argumentos importantes para poder mostrar o haber escogido estas compañías, ¿no? La primera que presentamos es Enel Generación, con un precio objetivo a un año de 2.89, haciendo referencia a un potencial incremento en su apreciación en un 42%. Esta compañía es la tercera empresa de generación de electricidad en nuestro país. Es una empresa que tiene muy poca deuda, alta liquidez. La demanda, como mencionamos, es una demanda creciente del sector de electricidad. También es una empresa que abastece de energía de manera directa a empresas mineras, ¿no? Y centros comerciales. Tiene un rendimiento importante por dividendos y para este año se estima que sea de un 5%. La otra empresa que presentamos es Alicorp, es líder en el sector de consumo masivo, ¿no? Produce y abastece productos de primera necesidad. Se espera un precio objetivo de 11,50 soles, un potencial incremento de 51%. También tiene un bajo nivel de deuda, ¿no? Y tiene algunos sectores interesantes como el sector acuícola que le favorecen por los rendimientos que tiene, ¿no? Y se ha convertido también en una fuente importante de ingresos. Ferreiros, que es una empresa que tiene una cartera diversificada de clientes en el sector construcción y minería, básicamente también construcción dentro de la minería. Tiene ahora principalmente un importante incremento en los ingresos de su línea de repuestos y servicios por los productos Caterpillar que distribuye. Es la única representante de esta empresa a nivel nacional y en algunos países de Centroamérica. Presentamos también a la Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa de Valores de Lima como empresa.
no como mercado en sí, sino como empresa, y los argumentos pues, que presentamos son que es la única proveedora de plataforma para negociar valores. Los ingresos son recurrentes, básicamente por cobros a emisores, ¿no? Cobros por listado, y también incluye también liquidaciones, negociación. También es una empresa que paga dividendos de manera continua, 3 a 4 dividendos por año, ¿no? Se estima un 5% de rendimiento anual por dividendo. Un potencial y un porcentaje de apreciación importante también, 27%. Y en retail, que es una empresa líder en oferta de supermercados, farmacias y mall, ha tenido un elevado crecimiento en los formatos de pequeñas tiendas, como Más y como Más. También tiene un apalancamiento controlado, un margen importante también en sus negocios de malls, 80% margen de venta, aunque todavía contribuye de una manera pequeña a las ventas. Y finalmente, presentamos a Credit Corp, BAP. Particularmente, creemos interesante la posibilidad de invertir en esta empresa porque ha sido bastante golpeada en la caída de nuestro mercado, y principalmente por las provisiones que hiciera en este último trimestre, ¿no? Se incrementaron las provisiones por potenciales pérdidas en aproximadamente 80% con respecto al trimestre anterior. Eso porque, digamos, la empresa reporta y provisiona en base a normas internacionales, principalmente. Actualmente cotiza a un nivel o un múltiplo bastante bajo, históricos, y creemos que es una interesante inversión. Los precios objetivos que hemos presentado son al menos a un año, como inicialmente comentamos al empezar la presentación. Es un horizonte de inversión no de corto, sino de al menos un año, ¿no? Porque ya hemos comentado la reactivación económica no va a ser inmediata. Algunos precios objetivos que mostramos también corresponden a ciertos modelos que tenemos, que hemos utilizado. Ahora, básicamente procederemos a comentar algunas cifras, ¿no?, que sustentan las tesis, los argumentos que hace un momento hemos comentado. Por ejemplo, acá tenemos a nivel generación, y la gráfica que ustedes pueden ver aquí en la parte, ¿no?, superior izquierda, es la evolución de las ventas de la compañía, ¿no?, y los márgenes que tiene, ¿no? Tiene un margen neto por arriba en el último trimestre del 40%, cercano al 40%. Una empresa que tiene una deuda decreciente, ¿no?, deuda controlada, una elevada liquidez, ¿no?, 5 veces prácticamente el nivel de deuda, y también paga de manera continua dividendos, también 3 a 4 dividendos al año. La otra empresa que presentamos, ¿no?, es Alicorp. Y acá hacemos algunos comentarios también puntuales sobre algunos números, como por ejemplo, lo que comentáramos, el ingreso por por las actividades en el sector acuícola, ¿no? Se han convertido un ingreso importante. Por otro lado, los ingresos por el consumo masivo, ya sea a nivel retail o a nivel industrial, que han ido creciendo. La disminución de la deuda, ¿no? Se puede ver aquí en la gráfica inferior izquierda, y el porcentaje de apreciación que se espera, ¿no?, al menos a un año, 50% más o menos. Ferreiros, aquí se puede ver en la gráfica que el servicio de repuestos, perdón, la línea de servicios y repuestos por los equipos Caterpillar que abastece, ya representan al último trimestre el 50% de los ingresos. Pudiera ser de que incluso cuando se reactiven algunos proyectos, ¿no?, debido a la importancia que tiene la compañía, Ferreiros pueda proveer de equipos a estos proyectos, ¿no? Entonces, habría una cantidad de proyectos interesantes a los cuales podría acceder. Ferreiros ahora reportó una pérdida debido básicamente por diferencia de tipo de cambio, ¿no? O sea, la pérdida que proyectó fue por casi 80 millones por pérdida por tipo de cambio, que ellos argumentan serán recuperadas cuando se vendan los equipos.
En el caso de la Bolsa de Valores de Lima, se muestra aquí un ingreso recurrente, ¿no? Por distribución de emisores, como habíamos comentado. Y ustedes pueden ver aquí debajo también la continuidad en el pago de dividendos que tiene esta empresa, ¿no? Como decíamos, para el 2020 se estima un 5%. El gráfico aquí a la derecha lo que pretende mostrar es este potencial, digamos, mercado que habría para una de sus empresas, que es Cavalli, para hacer, digamos, el mecanismo centralizado para la negociación de facturas electrónicas, ¿no? Lo que se muestra es un mercado potencial de facturas en el sistema financiero, montos negociados. En retail, como habíamos comentado, el porcentaje de participación del rubro de farmacias, ¿no? Es casi la mitad de sus ingresos, ¿no? Acá se puede ver en la derecha el margen EBITDA que genera cada una de estas líneas, ¿no? Si bien es cierto, aún es 4% los ingresos por shopping malls, tiene un margen de EBITDA de casi 81%. También se puede notar aquí en la parte izquierda inferior el crecimiento de las ventas en sus segmentos o tiendas pequeñas, ¿no? Más y Economax. Y finalmente tenemos a BAP, donde, como habíamos comentado, negocia ratios precio-valor en libros básicamente bajos históricos, ¿no? Y podría ser una alternativa interesante de inversión. También aquí en la parte superior derecha puede mostrarse la evolución de los dividendos, ¿no? Que en los últimos años vinieron creciendo aproximadamente alrededor de 10 a 12% por año, y últimamente entregó un dividendo de 30 soles por acción. El próximo año se espera que el dividendo sea menor por la situación actual, pero luego que, digamos, la reactivación económica continúe, seguramente que esto debería mejorar. Bien, hemos querido tomar mucho tiempo en las explicaciones, mejor dicho, hacer de manera resumida una presentación de nuestros argumentos y las oportunidades que hemos identificado, para dejar un tiempo mayor a las preguntas que puedan haber. Sí, Oscar, muchas gracias por la presentación, ha sido bastante ilustrativo. La presentación que has tenido, que está enfocado principalmente en el mercado bursátil peruano. Bueno, tenemos varias preguntas que te las voy a ir trasladando. La primera en general es si es factible operar a través de Diviso Bolsa en diferentes mercados y no solamente en el mercado peruano. Bueno, la respuesta es que sí. Diviso Bolsa le permite a todos ustedes poder operar de manera rápida y dinámica tanto en el mercado bursátil peruano o en el mercado bursátil americano, sea el de New York, sea el Nasdaq, con todas las facilidades en general que ustedes requieran para comprar tanto instrumentos de renta variable como de renta fija u otro tipo de commodities. En general, la SAP les brinda todo ese tipo de facilidades. En todo caso, ya sería cuestión de conversar con cada uno de ustedes para ir explicándole cómo es el mecanismo, pero la respuesta rápida sería sí, sí se puede operar a través de la SAP en todos los mercados, a través de las diferentes plataformas que la empresa administra. Ahora, un poco yendo ya tratando de agrupar las consultas, Oscar, la primera pregunta que sí es recurrente es con relación al retiro de las AFP. Muchos preguntan cuál es tu opinión en términos de que debemos retirar los fondos que se van a liberar por parte de las AFPs o no. Y la segunda pregunta, que también está acotada a ese mismo tema, es ¿cuál crees que es el impacto en términos de mercado bursátil, sobre todo el peruano, de este retiro de recursos? Si es que puede tener algún impacto negativo en el corto plazo o quizás no. Te cedo la palabra, Oscar. Ya, voy a empezar a responder esa pregunta por el final, digamos. Primero por analizar el impacto que podría tener en la bolsa local el retiro de los fondos de las AFPs. Nosotros hemos hecho un análisis y hemos identificado de que, digamos que aproximadamente serían entre 20.000 a 25.000 millones que saldrían de los fondos de las AFP, y de los cuales, por una distribución, digamos, de las inversiones que tienen las AFPs,
el 11% está en renta variable, ¿no? Y aquí estamos analizando básicamente el mercado de renta variable. Eso representa aproximadamente unos 2.700 millones de soles. Ahora, liquidar 2.700 millones de soles en una bolsa local, básicamente sería bien complicado, porque, como sabemos, al día la bolsa negocia, digamos, 30 millones de soles, y por lo tanto, bueno, tomaría mucho tiempo, ¿no?, hacer una liquidación de esa magnitud. Lo que nosotros creemos es de que seguramente, y ya lo han hecho, las AFPs han venido liquidando posiciones o activos más líquidos en el extranjero, o activos más líquidos también a nivel local, como son bonos repos a los cuales habían estado participando a través del BCR. Entonces, en resumen, eh, si hubo alguna liquidación, en realidad creo que el mercado ya la habría asimilado. No creo que vaya a haber a partir de ahora una caída significativa en la bolsa por este efecto. No creería que eso pasaría. Con respecto a si se debe retirar los fondos de la AFP, bueno, creo de que es una decisión un tanto personal, en la medida que uno tiene que ser responsable y saber qué es lo que va a hacer con ellos, ¿no? El hecho de retirarlos, obviamente, significa realizar una pérdida y la posibilidad de que estos puedan ser invertidos. No, como yo lo veo, y esto es una opinión personal, como yo lo veo, hay oportunidades de inversión interesantes y, bueno, o sea, podrían aprovecharse, ¿no? Con esos fondos. No sé si había otra pregunta ahí. Sí, Oscar, muchas gracias. Sí, como te digo, he tratado de agruparlas porque hay de diferentes temas. Lo referido a FP eran más o menos las que he tratado de juntarlas en términos de si hay que rescatar o no. Y el otro punto era el tema de si hubiera un impacto en el mercado bursátil peruano en el corto plazo. Otro grupo de preguntas más van al entorno macro y también a nivel del entorno global. Por ejemplo, muchas están relacionadas en términos de las perspectivas de los commodities, tanto el oro, cobre, petróleo, plata, en fin, si puedes dar una breve perspectiva de esos principales commodities y cómo estás viendo el tema también, algún tema de moneda. Pero primero hablamos commodities y después de hablar de los commodities, si puedes dar brevemente un tema de lo que sería el tema de monedas duras y de ahí ya trato de agrupar todas las que se refieren a acciones porque hay varias de acciones tanto peruanas como de mercado externo. Te cedo la palabra, Oscar. Sí. Bueno, empezaríamos hablando de los commodities y de los metales primero, ¿no? Hay que diferenciar en aquellos metales, digamos, industriales, ¿no?, como el cobre, zinc, el plomo, y los metales preciosos. Para el caso de los metales utilizados para la industria, yo pienso de que la demanda de los mismos va a depender de justamente la reactivación, qué tan rápida será la reactivación en algunos países, principalmente China. Entonces, se evidencia de que esta recuperación no va a ser sencilla, ¿no? Entonces, yo no pensaría de que habría un incremento, digamos, eh, continuo y elevado de los precios en estos metales, porque es claro que también la reactivación económica por parte de ellos tampoco va a ser rápida, ¿no? Va a tomar un tiempo. De hecho, el día de hoy salió un artículo donde, digamos, se comentaba eso, básicamente para el gobierno chino, o para China, perdón. Con respecto a los metales preciosos, ellos, digamos, obedecen a cierta demanda no solamente industrial, sino también por un tema de activo refugio, ¿no? Me hablo particularmente del oro. El oro está, digamos, en altos históricos, no está regresando a niveles que no se veían hace como 10 años, pero yo creo que va a haber volatilidad ahí, ¿no? Entonces, o sea, se mueve y se mueve bastante volátil, ¿no? No se mueve de una manera continua, pero podría, de alguna manera, tener una contracción en sus precios en la medida en que algunos países comiencen a reactivarse, porque ya no va a ser un atractivo, o perdón, un activo interesante para poder invertir, ¿no? Si no, se escogerían
alternativas como de pronto algunos activos de mercados emergentes que podrían generar un mayor rendimiento por la recuperación. Entonces, esa sería mi expectativa con respecto a los metales, ¿no? Respecto a commodities como el petróleo, bueno, yo creo que los niveles a los cuales ha llegado, ¿no? Han sido muy bajos, de hecho, por ahí tuvo una cotización, un futuro negativo, era natural que suban los precios, pero el incremento de los precios para ese commodity tampoco es significativo en la medida en que ya hay, digamos, sistemas de producción, perdón, de extracción de este commodity que son más baratos, ¿no? Y es justamente, en realidad, lo que ha motivado la caída del precio de ese commodity, que estaba bordeando los $75 y lo vimos luego a 35, y ahí se consolidó hasta llegar a 50 por algunos problemas que hubieron entre algunos países o conflictos. Pero ese ha sido su banda. Yo esperaría que a ese nivel todavía se mueva, ¿no? Y con respecto a las monedas, básicamente el dólar, ¿no? Y yo pienso en el corto plazo, en el próximo semestre, digamos, debido nuevamente a la reactivación económica de la mayoría de países, van a demandar otras monedas, digamos, por ejemplo, el sol, ¿no? Entonces, van a invertir en soles. Probablemente incluso algunos flujos del extranjero vengan porque encuentren más atractivos invertir aquí. Y eso va a generar una presión a la baja para el dólar. Y eso lo vería de pronto yo quizás, sí, en el mediano plazo, ¿no? En cuanto a una política monetaria, digamos, alcista con respecto a las tasas de interés en Estados Unidos, que no la veo en el corto plazo, que sería lo único que motive, digamos, el incremento del valor del dólar. Creo que respondí todas las preguntas. Sí, Oscar, muchas gracias. Mira, voy a tratar de seguir agrupándolas por temas porque son temas bastante diversos las que nos están llegando. Bueno, antes de entrar al mercado ya peruano, hay una última, porque hay muchos de temas de tipo de cambio, reactivación económica y después de acciones en particular, pero antes de entrar al mercado peruano en general, nos preguntan tu perspectiva con relación a las tasas de interés a la FED y el impacto que eso podría tener en los mercados bursátiles, tanto en el americano, Standard & Poor's, y también en el caso de América Latina, ¿no? ¿Qué impacto podría tener? Y también es si tú recomendarías en este contexto también invertir en el mercado americano. O sea, si es interesante hoy por hoy activos en Estados Unidos y que si valdría la pena entrar en ellos. Te cedo la palabra. Ya. Respecto a las tasas, se esperan, digamos, que las tasas todavía continúen bajas por un buen tiempo, ¿no? Todo esto para poder incentivar, digamos, la reactivación económica en una gran cantidad de países. Ya venían bajas en realidad, y la pandemia lo que ha hecho acentuar ello, o sea, que se bajen aún más, ¿no? De hecho, la nuestra está en el 0.25%, la tasa de referencia. O sea, invertir en renta fija cada vez se hace más complicado, ¿no? Sin embargo, es por eso que nos agrada de pronto el presentar estas oportunidades en renta variable, porque han sido, digamos, el mercado más golpeado, ¿no? Entonces, y desde mi punto de vista, yo no creería que de pronto hemos llegado a un piso del cual saldremos inmediato. Yo creo que hay una etapa de consolidación probablemente en estos niveles, y por eso yo creo que es interesante invertir en renta variable, más que en renta fija. Pero, claro, va a depender del perfil del inversionista, ¿no? Digamos, o sea, básicamente el apetito de riesgo, ¿no? Pero de que en renta fija habrá oportunidades, yo creo que habrán, pero con rendimientos bajos, ¿no? Con respecto a si es conveniente o no invertir en el mercado americano, yo creo que se va a recuperar como el nuestro. O sea, ha tenido una caída también importante. De hecho, ya se viene recuperando ese mercado. O sea, de hecho, es uno de los primeros que ha empezado a recuperarse. Pero ahí
yo recomendaría primero conocer de pronto las empresas en las cuales se va a invertir, porque a veces uno tiene la idea de invertir en el corto plazo y lo que en realidad uno está haciendo cuando invierte en el corto plazo, solo está invirtiendo en volatilidad, ¿no? Escoge activos volátiles y compra y vende. Lo que hace es básicamente identificar variaciones interesantes en una semana, un día, lo que fuere, pero estás básicamente comprando y vendiendo volatilidad. Entonces, eh, eh, la idea es, si es una inversión de largo plazo, analizarla con fundamentos, como lo que hemos intentado presentar ahora, para poder tomar una decisión, digamos, pensada, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que ahora piensan, de repente podemos comprar Netflix, de repente podemos comprar Visa, entonces, y si ustedes revisan, por ejemplo, Netflix está en los precios más altos, ¿no? Que he tenido, ¿no? Bueno, nuevamente, yo pensaría en analizar primero qué sectores para poder invertir. Yo veo más atractivo, honestamente, la bolsa local. Creo Ok, que Oscar, gracias. sí. Un favor, me están pidiendo si podrías poner la lámina donde estaban los potenciales apreciaciones en el mercado local de las acciones que estamos presentando para poder revisar la información. Bueno, como siguen llegando las preguntas, Oscar, voy a tratar nuevamente agrupando antes de poder pasar a lo que es el mercado peruano. Me consultan cómo ves el impacto de esta recesión mundial, o sea, cómo ves el tema de la recesión mundial, el impacto en Europa, en América Latina, y en cuánto tiempo tú crees que podría haber una reactivación económica a nivel mundial. Como perspectiva general, pues es una pregunta bien genérica, pero están llegando muchas en realidad en términos a eso. Recesión mundial producto del tema de la pandemia. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, creo que lo había comentado que lo que yo veo es que esta reactivación económica va a tomar eh, tiempo, digamos, no va a tomar algunos años. Algunos países, como digamos Perú, Chile, y no lo digo yo, lo dicen algunos economistas internacionales, van a salir más rápido digamos, eh, el, por la política que han tenido, ¿no? De ahorro, ¿no? La inyección que le han dado a la recuperación, digamos, bueno, saldrán más rápido. A algunos les va a tomar más tiempo. En el caso estoy hablando en América Latina, ¿no? A nivel de Estados Unidos, eh, bueno, yo creo de que les puede tomar por lo menos 1 o 2 años, ¿no? Llegar a los niveles de crecimiento que tenían antes de esta pandemia. De hecho, por ahí estuve revisando algunos indicadores y encontré que este evento, según el índice de riesgo mundial, es el evento más riesgoso que ha habido en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, no va a ser fácil para todas las economías salir en el corto plazo. Y a nivel de Europa, bueno, ya sí tenían problemas de crecimiento o crecimiento bajo, esto definitivamente ha golpeado a todas las economías. De hecho, la expectativa de crecimiento mundial a nivel global este año es del -3%, ¿no? Entonces, a nivel global, ¿no? -3%. Ok, Oscar, muchas gracias por tus respuestas. Hay una pregunta interesante en general, bueno, más porque soy economista, me llama la atención, y la voy a leer textual, es, ¿consideras un posible escenario de trampa de liquidez teniendo en cuenta las tasas negativas y cercanas a cero que por hoy hay en el mercado? Tomemos en cuenta emisiones que han hecho algunos países europeos y que han Mm. tenido rendimientos negativos. Y la mayoría de respuestas que están dando los gobiernos para empujar una reactivación es inyección de liquidez. Entonces me parece oportuna esta pregunta en términos de
¿Tú ves algún escenario de trampa de liquidez en el corto plazo o qué opinas al respecto? Eh, yo, yo podría responder esa pregunta, digamos, analizando un nivel más local. Yo creo de que en este escenario, ¿no? La inyección de liquidez que se está dando va a contribuir a que, digamos, nuestra economía se reactive. Claro, siempre y cuando se ejecute de manera oportuna y adecuadamente. Es cierto que en algunas emisiones, digamos, si ya, como yo decía, había tasas bajas, es cierto de que todavía aún, ¿no? Van a generarse en escenarios de tasas aún más bajas, pero yo creería que, honestamente, eh, dependerá del nivel y la capacidad de ejecución que se tenga para poder salir, digamos, de esta situación. El tema de la trampa de liquidez, eh, yo más vería el problema, honestamente, por cómo se ejecuta esta reactivación para que, digamos, la economía nuevamente vuelva a fluir en la mayoría de los países, ¿no? De los que estamos hablando. De acuerdo, con muchas gracias por tu respuesta. Antes de seguir con las preguntas, comentarle que estamos lanzando también algunas encuestas. Nos gustaría también saber su opinión, que seguramente vamos a ir compartiendo también con ustedes los resultados en términos de perspectivas de crecimiento de la bolsa y otro tipo de preguntas que creo que va a ser de interés para tener también la perspectiva de los participantes que están en este evento. Ahora voy a tratar de entrar, Oscar, a las preguntas que ya son más específicas del Perú. Me preguntan la reactivación económica en el Perú y las medidas que están tomando el gobierno para su reactivación. La respuesta va a ser una U, una B, una W, una L, en fin, hay diferentes letras que me han puesto, pero en general es cómo tú prevés la reactivación económica con las medidas que está tomando el gobierno actualmente. Ya, bueno, yo creo que, digamos, a nivel local, que puede ser una U, pensando en que va a tomar por lo menos todo este semestre el inicio de la reactivación de nuestras actividades económicas, ¿no? Eh, Como yo mostré en una gráfica ahí, la mayoría de entidades, ¿no? Proyectan un crecimiento ya a partir del próximo año, ¿no? Y todas coinciden en que habrá un crecimiento ya positivo en casi todos los sectores. Entonces, eh, no creería que sea una B, ¿no? Digamos, en un horizonte de meses, sino más pegado al año 2021. Eh, Ahora, es cierto que hay un riesgo, ¿no? En el sentido de que si no se controla bien el tema de contagio, eh, se, se, se vuelva de pronto a un estado de, digamos, nuevamente de no producción, pero no lo veo honestamente tan probable. Ok, Oscar, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar un poco ya más entonces al mercado peruano. La primera pregunta que tengo acá es, ¿cuáles son nuestras perspectivas para el tipo de cambio en lo que va del año? Ya, en lo que va del año, yo creo de que las perspectivas para el tipo de cambio van a ser un poco hacia la baja por lo que había comentado sobre el ingreso de flujos potenciales a nuestro mercado, contado que existen mayores oportunidades de inversión o más atractivas, ¿no? Al mismo tiempo también la reactivación de, por ejemplo, la minería, ¿no? Donde ya comenzaremos a exportar minerales, ¿no? Metales, los flujos que van a ingresar van a tener que ser convertidos nuevamente en soles. Entonces, yo creo de que hay una presión, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, por justamente la reactivación de varios países que ya han iniciado antes que nosotros, con respecto a esa moneda, ¿no? Al tipo de cambio. Yo en el corto plazo veo que de pronto una banda de 340, ¿no? Niveles de 340 podría llegar. Ok, Oscar, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar un poco más ya a mercado local, acciones.
De ahí creo que regresaremos al mercado americano porque siguen preguntando mucho con relación a las perspectivas de los índices y de algunos papeles específicos del mercado americano. Pero en el caso peruano, para seguir el orden, me preguntan tus perspectivas específicamente sobre Volcan, Graña Montero, Cider Perú y IFH. Si puede responder sobre esas cuatro acciones, cómo las estás viendo. Volcan sobre todo, porque es una de las acciones que más se negocian o que más se negocian en el mercado peruano y ha tenido bastante impacto negativo a raíz de que estaba también una acción con bastante presión a la venta, ha estado todo este tema del mercado frontera, que también hay varias preguntas al respecto, pero yo creo que el impacto se reflejan en todos los valores. Bueno, y otro que me olvido más también es Buenaventura. Es Volcan, Graña, IFH, Buenaventura y Cider Perú. Si podría responder sobre esos 5 acciones, por favor, Oscar. Sí, bien, podríamos empezar con Volcan, ¿no? Nosotros la hemos seguido a Volcan, nos gusta esa acción, solo que todavía, digamos, no hemos hecho eh, un análisis tan detallado como hemos hecho para estos activos que presentamos. Creemos que, o sea, definitivamente un upside tiene, por nuevamente la reactivación de la minería. De hecho, debería de repuntar considerando que es una polimetálica. Digamos que al igual que ella, la BBN, son acciones que hemos venido siguiendo, pero la volatilidad que tienen los metales de pronto todavía no permiten de pronto definir al menos digamos, de manera propia o un potencial upside, porque lo que pasa con las mineras en realidad, y quisiera comentar, lo que pasa con las mineras es que las mineras incluyen la volatilidad de los metales y su flujo de caja, ¿no? Entonces, nuevamente, uno puede operar en el corto plazo mineras porque están asociadas a la volatilidad de los metales. Entonces, y ciertamente las mineras se mueven también un poco bajo expectativas. Pero los flujos de caja de las empresas mineras incorporan la volatilidad de los metales en sus flujos. Entonces, hacer un análisis fundamental sobre ellas, considerando flujos, requiere de pronto a largo plazo un análisis más detallado, ¿no? Que todavía, honestamente, todavía no lo hacemos, pero en el corto plazo yo creería que podrían tener rendimientos importantes, de pronto a una meta apelando a la volatilidad de los metales en los cuales ellos explotan y producen, ¿no? En el caso de IFH también sí lo habíamos visto en realidad. También es un activo interesante porque al igual que Credit Corp, también se ha visto afectada por las provisiones que han dado, pero tiene también un target de por lo menos de porcentaje de apreciación de mayor al 30%, me parece. El caso de Graña y Montero yo lo veo un poco más complicado, honestamente esa acción no la hemos venido siguiendo. Porque está ligada solamente al sector construcción y bueno, por algunos problemas que tuvo, ¿no? Por otro lado, CIDR también le hemos estado revisando. No la incluimos ahora porque vemos todavía con cierta preocupación el sector que alimenta, que es básicamente el sector construcción y básicamente es de demanda interna y no a nivel industrial como por ejemplo lo comentamos para la construcción del sector minero, sino es más abastece la construcción o sea, las barras de hierro que produce abastece más para la construcción, digamos, a nivel de ciudadano, ¿no? Y eso todavía yo creo que se va a reactivar muy lento, ¿no? Porque justamente la construcción propia, individual, ¿no? De las personas, de los ciudadanos, es la que por ahora va a estar todavía diezmada, ¿no?
la construcción a nivel industrial sí, ¿no? Entonces, pero el principal segmento al cual abastece sí es a nivel de ciudadano, ¿no? Ok, Oscar, muchas gracias. Antes de salir un poco al mercado internacional, me preguntan tu opinión sobre el valor de inmuebles. Bueno, si bien es cierto, no es una actividad que realice la SAP de manera activa, sí a través de terrenos, pero preguntan específicamente sobre el valor de propiedades, inmuebles, si consideras de que el entorno actual haría que suban, que los precios bajen. Tu opinión, sobre todo porque hay varias preguntas con relación a ese mercado. Parece que hay muchas personas que así como invierten en acciones, han invertido en inmuebles y viven en rentas, o viven de la renta de alquileres. Entonces las preguntas van enfocadas en precio de alquileres, si el activo que es el inmueble tendería a subir, a bajar en un contexto actual. Y entonces, una opinión en torno a ese tipo a ese mercado, que es un mercado muy especializado, no es necesariamente el de expertise de la SAP, pero igual la opinión para el público que parece que tiene bastante preocupación sobre ese tema. Acá tengo una opinión personal. Yo creo de que los actuales niveles de tasas de interés, ¿no?, van a fomentar para aquellos que tengan la oportunidad, obviamente, tomar deuda para, en la medida de lo posible, acceder a un bien inmobiliario, ¿no? O sea, creo que es una oportunidad interesante para aquellos que puedan hacerlo. Por el lado de los precios, yo creo que van a estar eh, a un nivel, ¿no?, al menos estancados, no sé si cayendo, pero yo no creería que los precios de los inmuebles vayan a subir. Yo por lo contrario creería de que tenderían a bajar porque, bueno, es un sector que justamente es el que va a estar un poco más complicado de reactivarse por los protocolos de seguridad, ¿no?, que les piden, porque las construcciones a nivel industrial, digamos, los espacios son más separados, ¿no? Es otra dinámica. En cambio, a nivel ya de inmuebles para vivienda, los protocolos de seguridad están más estrictos, entonces va a ser un poco más complicado que se reactive por ese lado. O sea, yo creería que los precios por lo menos se mantienen estables y sería una oportunidad como para endeudarse y comprar. Ok, Oscar, muchas gracias. Regresando un poco a la lámina, he tratado de agrupar preguntas, pero una de las que está llegando mucho es sobre la acción de la BBLA. Como no es un papel que muchas casas de bolsa lo sigan, una de las que más la propone es en este caso Diviso Bolsa. Nos preguntan sobre ella, qué perspectiva estás viendo, si puedes ampliar sobre ese valor. Y la otra pregunta que engloba varias es, nosotros hemos puesto en la presentación que justo la tenemos ahorita con el público, que tiene un upside potencial. Y obviamente hay retornos interesantes que van desde el 27% hasta el 115%. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo estiman o estima Diviso Bolsa que se deberían lograr ese precio? Entonces, es una pregunta general, ¿en cuánto tiempo lograríamos este upside que estamos nosotros mostrando acá en las láminas? Y el otro es, si puedes ampliar más sobre el activo Bolsa de Valores de Lima, que lo sigue Diviso Bolsa, y por qué lo seguimos, o sea, cuáles son las bondades que estamos viendo dentro de la SAP en este valor en particular. Gracias. Sí, primero empezaría a plantear algunos argumentos sobre por qué seguimos a la Bolsa de Valores. De hecho, hemos participado incluso de reuniones con ellos para poder conocer el modelo de negocio, hemos participado en sus exposiciones. Nuevamente, reitero, nos hemos reunido para poder entender la fuente de generación de valor y entonces, después de haber visto, digamos, su estado financiero revisado, hemos dado cuenta de que es una empresa que tiene, como decíamos, ingresos recurrentes, ¿no?, producto básicamente del listado de acciones, ¿no? Las empresas que listan tienen que pagarle a la bolsa algunos gastos justamente por listado, por el incremento también de su patrimonio y por también la emisión de nuevos valores. Entonces, son ingresos que se van dando de manera continua. Al mismo tiempo, lo que nosotros en nuestro modelo lo que hicimos fue
también incorporar el valor de Cavalli, que es el agente liquidador para nuestro mercado, y también captamos la posibilidad de crecimiento de un proyecto que tienen, que habían comentado para hacer un mecanismo centralizado de negociación de facturas electrónicas. El potencial de mercado, como vemos, es elevado. Una muestra de que digamos, el impacto de la pandemia no ha afectado tanto ese valor, es que justamente cuando uno ve cuánto cayó esa acción, no ha caído como todas las demás. Claro, es cierto, es probablemente una de las acciones que tenga menor liquidez de todas aquellas que mostramos, pero bueno, también creo que se trata también de cubrir algunos valores que no tienen liquidez para poder fomentar justamente eso dentro de nuestro mercado, ¿no? Que carece de ello, ¿no? Yo creo que si hubiera más, de pronto, empresas que cubrieran acciones que no tienen mucha liquidez, de pronto sería un poco más dinámico nuestro mercado. Y respecto a, ya me olvidé la otra pregunta, ¿cuál es? La otra era... Era respecto al tema de los tiempos. Tenemos nosotros precios sí. objetivos en la lámina. Sí. ¿En cuánto tiempo estimamos que podrían alcanzarse dichos precios objetivos para los inversionistas? Nosotros estimamos que estos precios pueden alcanzarse al menos en un año. No es una inversión. Yo creo que los inversionistas que invierten en la Bolsa de Valores de Lima deben saber de que justamente por las características de la bolsa, son inversiones de mediano plazo, ¿no? Al menos un año, como voy a decir. Hay activos que pueden tener cierta volatilidad y uno puede aprovechar subidas, bajadas, como yo comentaba hace un momento, en el caso de aquellas acciones ligadas a los metales, pero, nuestra bolsa es básicamente fundamental, ¿no? Sufre impactos de liquidez, como todas, ¿no? Pero de nuestro lado, al menos lo que hacemos con nuestro equipo es siempre basarnos en un análisis más fundamental que técnico por volatilidad, ¿no? O sea, respondiendo nuevamente, al menos un año. Si no más, ¿no? Sí, de acuerdo, Oscar. Muchas gracias. Tenemos preguntas también, tratando de salir nuevamente al mercado exterior con relación al mercado americano. Hay muchas preguntas. Uno es si es el momento adecuado de hacerlo, y dos, si es que recién van a ingresar al mercado americano, ¿qué activos son recomendables? Si es mejor un índice, una acción en particular, o no sé, o sea, sobre esa parte, o sea, digamos, si las personas tienen interés en entrar al mercado americano, ¿cuáles serían los activos de inicio, digámoslo así? Porque hay preguntas ya con valores específicos, pero digamos, hay muchas preguntas sobre ese tema. Si voy a ingresar al mercado americano, ¿cómo recomienda hacerlo? ¿A través de un índice, una acción en particular, una canasta de acciones? A ver, pues vos si tú nos puedes ayudar con eso para orientar al público en general. Ya, bueno, para el mercado americano, nosotros recomendaríamos que ingresar a través de índices, ¿no? Índices o ETFs, ¿no? ETFs en realidad, ¿no? Que son los que replican los índices o también commodities, ¿no? Bueno, esa sería una primera recomendación, ¿no? O sea, entrar a través de ETFs que repliquen índices o commodities. Y el hecho de saber si es bueno o no, nuevamente, creo que ahora yo creo que podría ser interesante entrar porque todavía el mercado no se ha recuperado lo que debería, pero uno tiene que siempre estar, digamos, sobre todo en ese mercado, preparado para la volatilidad que trae, ¿no? Porque eh, ese mercado es bastante dinámico, sí, y tiene mucha volatilidad, entonces el inversionista tiene que saber de que en algún momento puede perder, o sea, puede estar perdiendo, quiere decir, ¿no? Y no va a perder a menos que liquide, pero tiene que estar preparado para afrontar esa volatilidad, ¿no?, que da el mercado. Ok, Oscar, y en todo caso, para un poco complementar tu pregunta, quizás explicarles que existen índices que reflejan al Dow Jones, índices que reflejan al Nasdaq, Sí. índices que reflejan de repente hablar un poco ese tipo de índice en específico, qué mnemotécnicos son, que pueden aprovechar tanto la subida del valor como la caída del mismo, si es que no conocen mucho mercado a mercado, ¿no?
ir a un índice en particular, menciónale, por ejemplo, tenemos los del Dow Jones o de Nasdaq, pueden haber índices apalancados que tienen mayor volatilidad como para empezar y después ir yendo ya a activos en particular, pero quizás podría mencionar algo sobre eso en particular. Sí, claro. Por ejemplo, un ETF que replique el mercado americano es el SPY, SPY, ¿no? Del Standard Poor's. Ese es un activo que puede ser comprado con facilidad. Después, también tenemos otros índices que replican el comportamiento de commodities. Cuando alguien si quiere estar expuesto ahora y no quiere comprar futuros, por ejemplo, puede comprar el GLD, ¿no? Si quiere comprar petróleo, puede comprar el uso, ¿no? Entonces, hay otros índices que, por ejemplo, que replican el comportamiento de otros mercados, ¿no? Como el del Brasil, por ejemplo, el WZ. Ahorita no se me viene a la mente más en relación al mercado americano, porque digamos el que más sigo es el SPY, pero o sea, hay una gran cantidad incluso de páginas web libres por internet que pueden dar información al respecto, ¿no? Hay, como tú decías, índices apalancados también, lo cual no recomiendo si recién van a empezar a invertir, ¿no? En el mercado extranjero, ¿no? Porque nuevamente la volatilidad puede generar rendimientos negativos y a veces los inversionistas no tienen esa capacidad de aguantar cuando el mercado da la vuelta, ¿no? Ok, Oscar, gracias. Hay preguntas más específicas ya con relación a algunos sectores, de los que más veo es vinculado al tema de turismo y en específico al hotelero. Claro, no están preguntando sobre el mercado local, sino más sobre el mercado internacional. Si tienes alguna opinión al respecto, y solo para complementar la parte previa, para personas que están interesadas en ingresar a invertir en el mercado americano, ya los podríamos atender de manera directa, porque claro, es difícil de manera exante definir un portafolio que es recomendable si no conocemos mucho su experiencia previa. Pero sí, lo que sí deben saber es que sí es factible hacerlo a través de Diviso Bolsa, es decir, pueden invertir en el mercado local, en el mercado internacional. Los montos no son montos altos, en realidad las comisiones son bastante competitivas, eso no es en realidad el punto más preocupante. Lo que creo que más importa es que definamos mejor el perfil de riesgo de cada inversionista. Como comentaba Oscar, existen índices que reflejan al mercado americano. Si uno no tiene una visión clara de qué activos invertir, mejor es irse a un índice. Ahora, si ya conoce más o menos cómo funciona un índice, el segundo paso es, oye, el índice lo puedo comprar apalancado, es decir, si la bolsa de Nueva York o el Nasdaq sube 2%, el índice podría subir eso multiplicado por un múltiplo, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces se dan cuenta, existe índices sobre un índice, índices apalancados sobre índice global. Entonces, como que es más sencillo. Ahora, también, si ya comienzan a conocer activos en particulares, nos han tocado algunas acciones como Apple, Microsoft, también nos han dicho algunas acciones del Nasdaq, sobre todo con este tema de la cura del COVID y las empresas vinculadas al sector de biotecnología, también ha habido upsides. Entonces, es un mercado bien diverso. Hemos tenido clientes también que han invertido en el tema el tema de aviación. A algunos les ha ido bien, a otros no tanto también. O sea, como digo, es un mercado muy amplio, donde existe Sí. múltiples tipos de activos y donde quizás en un evento de este tipo, que es algo más específico, va a ser medio complejo, pero sí nos comprometemos a organizar otro webinar específicamente de mercado internacional, de repente dándoles los primeros pasos que deben seguir para entrar en el mercado y también hacer otro ahí un poco más especializado de repente por sectores, ¿no? A través de la SAP usted podría comprar también índices, ya no solamente sobre mercados, sino también, me refiero no sobre empresas, sino también hasta sobre commodities, oro, plata, petróleo, o sea, podría comprar todo, hasta canasta de monedas. Entonces, como es tan amplio el bagaje, también responde mucho cuánto es un monto razonable de inversión, la diversificación, el portafolio. Entonces, hay muchas variables en el proceso como para poder de manera exante resumirlo en algo concreto. Entonces, yo más bien los invitaría a comunicarse con nosotros para atenderlos vía estos mecanismos, como tenemos ahorita el Zoom o el Webex, que entiendo que en este contexto actual reunirse persona a persona va a ser medio complejo, pero sí encantados de poder ayudarlos y poder orientarlos en todo este tipo
de opciones de inversión, tanto lo que sería el mercado bursátil, de renta variable, como también de la parte de renta fija, que nos han llegado muchas preguntas también sobre el mercado de renta fija. De repente ahí también, Oscar, un poco tu opinión. Más que el mercado soberano, más me preguntan sobre el mercado corporativo, ¿no? Si bien es cierto, es un mercado no tan ilíquido, tenemos un mercado como el MAP, que no es que ha despegado mucho en realidad y que en este contexto pudo haber sido una herramienta interesante para que las empresas puedan obtener liquidez, sobre todo las medianas y pequeñas empresas. Bueno, no se ha dado ese efecto, pero quizás sí hay una oportunidad latente de desintermediación, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el gobierno ha lanzado líneas de fondeo bien bajas a través de sus fondos y subasta de fondos, igual tenemos otras opciones interesantes ahí en el MAP que tal vez en su momento se pueda ampliar. Pero específicamente algo breve sobre el mercado de renta fija, cómo lo estás viendo en el mercado peruano y si es que a través, y qué perspectiva verías, tanto en soles como en dólares, por favor. Sí, yo creo que ese mercado, digamos, todavía va a mantener rendimientos bajos, obviamente, considerando las tasas que hay en el mercado, ¿no? Entonces, si uno quiere invertir en renta fija, va a tener que irse un poco más largo, o sea, tomar o prestar, quiero decir, a una mayor duración, ¿no? A 5, 6, 7 años, asumir un poco más riesgo, ¿no? Lo que justamente es lo que ahora no sucede, porque la gente no quiere irse tan largo, prefiere irse corto y tomar rendimientos pequeños, ¿no? Ya sea en papeles comerciales, instrumentos a corto plazo, en fondos mutuos de pronto, pero si uno quiere en renta fija tener mayores rendimientos, va a tener que invertir a un plazo mayor, ¿no? Al menos 5 años. O asumir un poco más de riesgo, como tú bien comentabas, acceder a financiar a empresas del MAP, ¿no? Eh, eso es con respecto en mi perspectiva, digamos, de rentabilidades que podrían haber, tanto en soles como en dólares, ¿sabes? O sea, este comentario va tanto soles como para dólares. Perfecto, Oscar. Muchas gracias por tu exposición. Bueno, me alegra saber que ha habido bastantes participantes, han habido muchas preguntas. Agruparlas ha sido un poco complejo porque son de diversos temas. Un poco la ambición que tenía Diviso Bolsa era entrar en el mercado peruano porque creemos que es una oportunidad interesante, pero sí observo que existe mucho interés por el mercado americano. Las SAB ofrecen múltiples plataformas, desde aquellas donde ustedes pueden operar directamente sin necesidad de un trader nuestro, y la otra es con la asesoría nuestra, evidentemente. Entonces, mecanismos para que puedan invertir en el mercado exterior hay muchas, y Diviso Bolsa está para servirlos. También es bueno recalcar el tema de que Diviso es una empresa regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores en general. Diviso Grupo Financiero como tal desarrolla negocios que están bajo el paraguas regulatorio tanto de la Superintendencia de Banca como de la Superintendencia de Mercado de Valores. Somos organismos regulados, les invito a entrar a la página web del Grupo de Diviso para que nos conozcan más, que vean la calidad de directorios que tenemos, los premios que hemos tenido por gobernanza a través de la BBL y múltiples reconociendo que has tenido por la forma como se gobierna el Grupo Diviso y también sobre todo por la calidad de los directores que tenemos y evidentemente el staff de ejecutivos que acompañan a nuestra organización. Yo creo que simplemente agradecerles la participación que han tenido en el evento. De verdad aprecio mucho las múltiples preguntas que nos han llegado. Vamos a tratar de responderles a ustedes ya por correo electrónico de manera directa. También vamos a poder compartir esta presentación que la ha desarrollado el equipo de Oscar. Y nos comprometemos sí, a hacer otro evento relacionado específicamente al mercado americano, donde podemos ampliar mucho más estos temas que creo que genera, que hay bastante expectativa sobre el tema de inversión en el mercado extranjero. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la participación. Los esperamos en el próximo evento que vayamos a organizar. Aprovecho también para adelantarles que en el corto plazo va a haber un evento que estamos organizando a través de Diviso Fondos, que espero que también puedan acompañarnos, y donde creo que esta forma o estas plataformas que se han presentado a través de los webinars es la mejor manera de poder estar en contacto con los clientes. Entonces vamos a seguir trabajando en ello y de por sí agradecer la participación en el evento y por mi parte nos veríamos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches con todos ustedes. Gracias.
Gracias también. Hasta luego.